Bueno, estos son los pasajes de la Biblia que vamos a considerar el día de hoy. Y ya saben quién va a leer qué. Entonces, ¿por qué no comenzamos leyendo la Biblia? Entonces, Gabriela Tenas, si nos haces el favor de leer el Salmo 32. Dice, canto de David. Dichoso el que fue absuelto de su culpa y a quienes se perdonaron su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su falta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callaba, se consumían mis huesos gimiendo todo el día, pues día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi desprecio, mis fuerzas y la humedad en el tiempo seco. Pero reconocí ante ti mi pecado, no te oculté mi falta, pensé, confesaré al Señor mis culpas, y tú perdonaste mi falta y mi pecado. Por eso te imploran todos los fieles en los momentos de angustia, y aunque se desborden las aguas caudalosas, no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, me librarás del pecado, me inundarás de alegría por la liberación. Yo te instruiré, te mostraré el camino a seguir y me ocuparé de ti constantemente. No sean irracionales como caballos y mulos. Hay que domar con rienda y freno para servirse de ellos. Muchos son las penas del malvado, pero al que confía en el Señor lo envuelve el amor. Alégrense justos y regocíjense con el Señor. Den gritos de felicidad los rectos de corazón. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, ahora Nayeli, si nos hace favor de leer de la primera carta de San Juan, no es del Evangelio, es de la primera carta de San Juan. La que dice la palabra de Dios se hizo hombre. La primera carta de San Juan no es el Evangelio, ¿eh? No sé, no la encuentro. No sé si sea esta. A ver, la primera carta de San Juan, ¿sí dice primera de San Juan? ¿O nada más dice Juan? Nomás dice Juan. Si nomás dice Juan es el Evangelio. Okay. La primera carta de San Juan está antes de la segunda carta de San Juan. Está casi al final, casi cerquita del Apocalipsis. Está después de segunda de Pedro. Ok, ya. Creo que ya la encontré. No. A ver, si encuentras el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, antes del Apocalipsis estás Judas, y antes de Judas están las 3 cartas de San Juan. A ver, caminar en la luz, sí. Solamente que es del versículo 8 al 10. Ajá. Si decidimos que no tenemos pecado, no estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que sí es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ahora, Alexis, este está fácil, del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 18. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten de la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Muy bien. Y por fin, Juan, si nos haces favor de leer del Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Ok. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se les retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muy bien. Ahora vamos pues a hacer nuestra oración inicial por el día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla porque la tengo aquí. Muy bien. A ver. Slideshow. Slides. Ok. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú invitas a todos los que están agobiados a venir a ti. Permite que tu mano sanadora me cure. Toca mi alma con tu compasión hacia otros. Toca mi corazón con tu valentía e infinito amor hacia los demás. Toca mi mente con tu sabiduría para que mi boca pueda siempre proclamar tu alabanza. Enséñame a buscarte en mi necesidad y ayúdame a conducir a otros hacia ti con mi ejemplo. Amantísimo corazón de Jesús, dame salud de cuerpo y de espíritu, para que pueda servirte con toda mi fuerza. Toca gentilmente esta vida que has creado, ahora y por siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ay. Entonces, pues vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a ver los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos. Cuando vimos la clase de los sacramentos, vimos que había 3 clases de sacramentos. La primera, la segunda y la tercera, ¿verdad? No, los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación y los sacramentos de misión o de servicio. Los sacramentos de iniciación son los que para los cuales ustedes se están preparando. El bautismo, la primera comunión, ¿cuál era el otro? El bautismo, la confirmación y la primera comunión. Los sacramentos de misión o de servicio son el matrimonio y el orden sacerdotal. Y hoy vamos a ver la otra clase de sacramentos, los sacramentos de sanación, que es la reconciliación, también llamado penitencia o confesión, y la unción de los enfermos. ¿Por qué estos sacramentos? Bueno, Dios, en su misericordia infinita, Él sabe que nosotros somos humanos y que fallamos y que vamos a pecar. Aún después de haber recibido el bautismo, nosotros continuamos pecando porque el bautismo borra el pecado original, pero nos quedan las secuelas, por así decirlo, del pecado, ¿verdad? Que es malicia, es concupiscencia, es decir, tenemos una tendencia a pecar, es la ignorancia en nuestra mente y una voluntad débil. Entonces, Él sabe que vamos a pecar aún después de haber recibido el bautismo. Y por eso Él proveyó el sacramento de la reconciliación, para que si pecamos después de haber recibido el bautismo, podamos reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los demás a través de este sacramento. Y este sacramento de la reconciliación nos restaura a la vida de la gracia. Si nosotros cometemos un pecado mortal, espiritualmente, pues como dice es pecado mortal, ¿qué nos pasa? Pues nos morimos, ¿verdad? Aunque sea solamente un pecado mortal,
muertos, ¿verdad? Aquí me acuerdo de la canción de Rosita Alvírez, no sé si ustedes la conozcan, ¿verdad? Decía un versito de Rosita Alvírez, era de una de una muchacha que se fue a un baile y que ahí en el baile la mataron, ¿verdad? Porque le hizo un desaire a un muchacho y el muchacho se ofendió tanto que sacó su pistola y se la echó, ¿verdad? Entonces, eh, esta Rosita Alvírez, dice el corrido, dice, la noche que la mataron, Rosita andaba de suerte, ¿verdad? Porque de 3 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte, ¿verdad? Así como que, pues, pues, aunque los 3 hubieran sido de muerte, como quiera se murió. Así nosotros, si cometemos un pecado mortal, nuestro espíritu, por así decirlo, se muere. No nuestro espíritu, más bien la vida de Dios se muere dentro de nosotros. Y necesitamos de buscar el sacramento de la reconciliación para resucitarla, si hemos cometido un pecado mortal. Los pecados mortales solamente así se perdonan, así como lo decía en el Evangelio, ¿verdad? Los pecados que ustedes perdonen les serán perdonados, los que les retengan les serán retenidos. Ese es el poder de la reconciliación, de perdonar los pecados. Y nuestro Señor nunca se cansa de perdonar. Yo creo que nosotros nos cansamos más pronto de pecar que Él de perdonar, pero necesitamos acudir a Él, necesitamos buscarlo en el sacramento de la penitencia para recibir esa reconciliación. Se le llama también reconciliación porque no solo nos reconcilia con Dios, pero también nos reconcilia con la iglesia. ¿Por qué con la iglesia? La iglesia se refiere a nuestros hermanos cuando nosotros pecamos, no solamente ofendemos a Dios, pero también lastimamos a nuestros hermanos. Y cuando vamos al sacramento de la penitencia, el Padre nos perdona, bueno, el sacerdote nos absuelve de nuestros pecados, nos da la misericordia de Dios y también en nombre de la iglesia nos reconcilia con nuestros hermanos. Entonces tiene mucho poder este sacramento de la reconciliación. ¿Y por qué tenemos que ir con un sacerdote? Pues porque así quiso Jesús, así para acabar pronto. Tenemos que ir a confesarnos y recibir el perdón de nuestros pecados como nuestro Señor nos lo mandó. Y él instituyó este sacramento en ese día de la resurrección, el pasaje que leyó Juan del Evangelio de San Juan, cuando el Señor sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Y ese es el poder del sacramento de la reconciliación que Jesús le dio a sus apóstoles para que ellos fueran ministros de su misericordia. Y pues en nuestro día, pues sus apóstoles son los obispos y los sacerdotes. En esta sesión vamos a cubrir los siguientes temas. ¿Por qué la penitencia o la confesión o la reconciliación, tiene varios nombres, es una parte tan importante de la fe católica? ¿Por qué confesamos los pecados a un sacerdote? Les los acabo de decir, pero vamos a verlo un poquito más a fondo en el video. Y también vamos a ver una guía paso a paso para recibir el sacramento y los beneficios y las gracias de una confesión frecuente. Y finalmente, un resumen del segundo sacramento de sanación. El sacramento de la unción de los enfermos lo vamos a ver muy brevemente al final del video. Y antes de irnos al video, quiero darles unos pequeños datos. Penitencia, ¿verdad? Esto es me parece, del Catecismo de la Iglesia Católica y nos dice, nos dice que, a ver, sí, el número 1434. Nos dice ese artículo. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en 3 formas: el ayuno, la oración y la limosna. Cuando hablamos de penitencia nos estamos refiriendo al movimiento de nuestra alma de dejar atrás el pecado y caminar hacia Dios. Eso significa la penitencia. No significa solamente mortificarme por nada, sin razón, no. Sí, sí, me mortifico, pero con esta meta de caminar mis pasos hacia Dios y de dejar atrás el pecado y de desprenderme de esos apegos pues malsanos, ¿verdad?
Entonces nos dice, las formas tradicionales de penitencia son el ayuno, la oración y la limosna. Y esas las enfatizamos especialmente durante la Cuaresma, que ya se aproxima, ¿verdad? Y estos elementos, el ayuno, la oración y la limosna, expresan la conversión en relación a sí mismo, en relación a Dios y en relación a los demás. El ayuno, porque me disciplino a mí mismo. La oración, que me relaciona con Dios, y la limosna, que me ayuda a ver las necesidades de los demás y ayudándolos, ¿verdad? Es un llamado a la caridad. Muy bien. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre una multitud de pecados. Y otro punto, ¿por qué confesamos nuestros pecados? La confesión de los pecados, incluso de un punto de vista simplemente humano, así psicológico, nos libera. Hasta el padre Daniel nos dice cuando está predicando, dice, yo no sé por qué tanto argüende de que no quieren venirse a confesar, si se están confesando siempre con sus amigos. A los amigos les dice, ay, fíjate que hice esto, ¿verdad? Pero la diferencia es que el amigo no te puede dar la absolución o el perdón de Dios y el sacerdote sí. Dice, entonces dice, en lugar de irte a confesar ahí en un bar, ¿verdad? Con el que sirve las bebidas, o con tu amigo, o cuando están ahí borrachos, se confiesan sus pecados unos a otros, vénganse a confesarse conmigo porque yo también les doy, porque yo además les voy a dar el perdón de Dios, ¿verdad? Bueno, por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión con sus hermanos, con el fin de hacer posible un nuevo comienzo, un nuevo futuro. Muy bien, entonces les voy a pedir que vayan todavía estoy compartiendo, no, les voy a pedir que vayan a la clase en Simbolón. ¿Y qué horas son? Las 6:23. Dura como 45 minutos esta vez. Bueno, como quiera, nos vemos aquí a las 7:15. Y los que llegaron tarde, espérense para asegurarme de ponerles aquí su asistencia. ¿Ok? Bueno, nos vemos a las 7:15 los demás. Francisco y Araceli, ¿está allí? Ah, ahí estás. Araceli. Muy bien. Y Lupita. Muy bien, Lupita. ¿Tú ya viste el video, Lupita? Jazmín. No te había visto. Jazmín, ok, ahora sí. Ya tengo a Valeria, a Víctor. Tengo a Juan, Alexis, Gabriela Tena, Leslie, Gabriela Nayelis, Valeria, Víctor, Francisco, Araceli y Jazmín. ¿Ok? Ándenles pues, váyanse a ver el video. Y Lupita, ¿tú ya viste el video? Hermana. Sí, lo vi hace rato. ¿Lo viste hace rato? Ok, qué bueno, para platicar un ratito. Mientras están ahí. Ah, déjame parar el recording. Muy bien, hermanos, bienvenidos de regreso a la clase. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido mucho. Vamos a revisar las preguntas de discusión. Espero que hayan tomado apuntes mientras estaban viendo el video sobre estas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los efectos del sacramento de la reconciliación? ¿Alguien me puede decir algún efecto que hayan apuntado? Porque nos da el entendimiento del amor de Dios. ¿Nos da entendimiento del amor de Dios? Pues sí, nos da más entendimiento del amor de Dios. Pero el sacramento en sí, ¿qué efectos tiene? ¿Cuál es el principal sacramento de la reconciliación? ¿Qué recibimos ahí? El perdón.
El perdón de los pecados, exactamente, es el primero, el más importante, el perdón de los pecados. También nos reconcilia ¿con quién? Con dos. Nos reconcilia con Dios y con los demás, con la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Otro efecto, no sé si a ustedes les pasa, los que ya se pueden ir a confesar, pero después, antes de confesar nos da mucha pena ir y ahí estamos bien mortificados y mucha vergüenza, ¿verdad? Pero después de confesarse, ¿cómo nos sentimos? Se siente bien padre, se siente uno ligerito, experimentamos paz y serenidad de conciencia. Nos da paz en nuestra conciencia. Ese es otro efecto del sacramento. Y otro efecto es que en el sacramento recibimos gracia para combatir el pecado. Nos da fuerza para luchar contra el pecado. Y por esta gracia que recibimos, podemos poco a poco ir venciendo nuestros vicios, nuestros pecados, especialmente los que confesamos siempre. Está como esa viejita que iba a confesarse y le decía, Padre, soy la misma con los mismos, rezo lo mismo. Pero bueno, de lo que se trata más bien es de que cada vez que nos vamos a confesar, aprovechamos la gracia que recibimos para ir poco a poco venciendo nuestras malas tendencias, nuestros pecados, especialmente nuestros pecados habituales. Muy bien. La segunda pregunta, aunque el ir a confesarse puede ser intimidante, o sea, nos da quiz, nos da miedo, ¿cuáles son algunas de las razones por las que no deberíamos tenerle miedo a este sacramento? La pregunta de los $64,000. ¿Por qué no debemos tener miedo a acercarnos a este sacramento? O vamos a pensar cuáles son nuestros temores, por qué tenemos miedo. ¿Pensamos que Dios se va a escandalizar por nuestros pecados? Pues no. Dios ya los conoce y solamente está esperando que nosotros los reconozcamos para perdonarnos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el sacerdote se va a espantar? ¿Verdad? Pues no, el sacerdote, los pobres siempre escuchan lo mismo. Todos los pecadores hacemos lo mismo, no somos ni creativos, ¿verdad? No, él dice, ya el Padre conoce todos los pecados, ¿verdad? Ni puedes inventar algo nuevo, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Otro es que el confesar a otra persona nuestras debilidades nos sana aún en nivel emocional. Hasta, por ejemplo, los programas de Alcohólicos Anónimos, uno de los pasos es ese, que compartamos con otro ser humano la naturaleza de nuestras faltas. Es decir, que hagamos una confesión, ¿verdad? El de Alcohólicos Anónimos, pues obviamente no es solo para católicos. Para nosotros católicos tenemos el privilegio inmenso de no solamente confesar nuestros pecados, pero de recibir el perdón. Y es un acto que realmente nos da sanación en nuestro corazón. Otra, hay verdadera gracia. Hay gracia que nos espera en este sacramento para vivir mejor. Cuando nosotros hacemos de ese sacramento una costumbre, una actividad que hacemos regularmente, nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a crecer, a ver cosas que no veíamos antes y vamos a ver que vamos a tener gracia para no pecar, pues no pecar tanto, ¿verdad? A veces hasta de acordarnos de que nos vamos a confesar, nos dice, ay, no, mejor yo no hago esto porque me da mucha vergüenza confesarlo, ¿verdad? Pero hay gracia en el sacramento y nos ayuda a vencer el pecado. Otro de los temores es que piensan que si confiesan los pecados ahí, luego se van a regar o el padre va a andar platicando de ellos con otras personas. Pues eso no es verdad. De hecho, si un sacerdote
revela un secreto que escuchó durante la confesión, ipso facto, que quiere decir por el mismo hecho de haber hecho eso, el sacerdote está excomunicado, no puede recibir los sacramentos. Si un sacerdote hiciera eso, la pena que le impone la iglesia es que pierde la facultad de recibir los sacramentos. Entonces es una cosa muy grave y los sacerdotes están muy, muy conscientes que el sello de la confesión es algo sagrado que nunca se debe de violar. Aún si el gobierno lo torturara para sacarle algo que escuchó en la confesión, el sacerdote debe mantener esa confidencia de lo que escucha en una confesión. Muy bien. El sacramento, otro punto es que el sacramento nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. Sin importar lo que hayamos hecho antes, el sacramento nos da la oportunidad de comenzar, como decimos en español, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Volver a comenzar. Muy bien, ahora nos vamos a ir a nuestros pequeños grupitos a platicar sobre las preguntas del llamado a la conversión. Y permítanme, voy a distribuirlos en dos grupitos, unos con Lupita y otros conmigo. A ver, breakout rooms, assign manually, create. Muy bien. Lupita, ahí estás. Muy bien. Lupita, Valeria, Nayelis y Juan. Ok. Y luego add room, assign, pues todos los demás. Bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ok. A ver, Janet. Ok. Entonces, nos vemos en un momentico. Bueno, había una duda en los grupitos acerca de la cita donde dice lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esa cita, lo que está haciendo ahí el Señor es dándole autoridad a la iglesia. Y por eso la iglesia tiene autoridad, por ejemplo, para excomulgar a personas por pecados graves. Hay varios pecados por los que la iglesia excomulga a personas, es decir, que les quita el derecho, por así decir, de recibir los sacramentos. Entonces a eso se refiere, a la autoridad que tiene la iglesia, que se la dio el Señor, ¿verdad? Para tomar esa clase de decisiones. A eso se refiere. Y sí hay ocasiones en los que un sacerdote, si están, por ejemplo, en México son más duros. Aquí en Estados Unidos los sacerdotes, la verdad, son bien blanditos. Pero en México sí son a veces de repente los sacerdotes sí nos llaman la atención. Si confesamos y en la confesión decimos, pero yo la verdad no siento que eso es pecado, ¿verdad? Como a lo mejor podemos decir, pues padre, hice esto, pero yo la verdad creo que eso no es pecado. El sacerdote en ese momento me puede decir, bueno, pues como no es pecado, pues no te voy a poder dar la absolución, ¿verdad? Y nos manda de patitas en la calle. El sacerdote tiene esa autoridad, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros nos acercamos a pedir misericordia, debemos hacerlo pues con humildad, primero que nada, ¿verdad? Y también pues a sabiendas de que estamos confesando nuestros pecados y de que lo que hicimos está mal. Vean, imagínense, yo voy al padre y le digo, pues padre, yo hice esto, pero la verdad yo pienso que eso no es pecado. ¿Verdad? Pues ¿cómo me va a dar la absolución si yo estoy diciendo que no es pecado? Pues no puede, porque obviamente no hay arrepentimiento, ¿verdad? Pero bueno, ese es un ejemplo. No sé si eso aclaró la duda, pero a lo que se refiere esa cita es a la autoridad que tiene la iglesia para tomar esa clase de decisiones. Porque yo le decía, hermana, bueno, mi respuesta fue esta. Le dije, no sé, a ver la hermana qué nos dice.
yo lo que les decía es que la misericordia de Dios es mucho más grande que cualquier pecado que pueda cometer el ser humano. Que si uno va realmente arrepentido a pedir perdón por el pecado que sea grave que haya sido, pues si no lo perdonan. Pero dije, pues voy a preguntar a la hermana, ¿verdad? Sí. Pero no, sí, claro que sí. No hay pecado ya que no se pueda perdonar. Incluso quizá lo vimos en la clase sobre el Espíritu Santo, que hay el pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí nos asusta, ¿verdad? Porque decimos, ¡ay! No lo haya cometido y ya me llevó la chifusca, ¿verdad? Pero eso, no sé si ya lo hemos mencionado antes, cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo. No me acuerdo de ellos así, como dicen en inglés, from the top of my head, ¿verdad? Pero es, por ejemplo, cuando yo persisto en un error, que, o sea, básicamente se refiere a cuando estamos con un corazón endurecido, cuando decimos que lo que hicimos no es pecado, pues obviamente no se me va a perdonar porque yo no me arrepentí. Y pues hay varias instancias, pero el problema de ahí no es que Dios no pueda perdonar, es que yo no quiero recibir el perdón. Ahí está el detalle, chatos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer un resumen de esta clase. Primero que nada, en cuanto a la reconciliación y a la unción de los enfermos, que Jesús siendo el Hijo de Dios, vino a reconciliarnos con el Padre. Para eso vino, para eso se encarnó, para eso murió en la cruz, para ganarnos la reconciliación. Él nos perdonó nuestros pecados y Él, por su sacrificio, nos ganó este perdón y esta reconciliación y le dio a sus apóstoles y en nuestro tiempo, pues es a sus obispos y a sus sacerdotes, les dio la autoridad, el poder de perdonar los pecados en su nombre. Y esta autoridad la dio en la lectura que leyó Juan al principio del capítulo de San Juan, del Evangelio de San Juan, del capítulo 20, 19 a 23, cuando dice que Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Verdad? Ahí es cuando el Señor le dio la autoridad a los sacerdotes de perdonar pecados. Muy bien, solamente Dios, ese es el segundo punto, solamente Dios puede perdonar el pecado, solo Dios, pero Él lo hace a través de sus sacerdotes. Cuando un sacerdote está ejerciendo el sacramento de la confesión, él está actuando in persona Christi, como se dice en latín, es decir, en la persona de Cristo. De tal manera, por su ordenación sacerdotal, de tal manera, cuando nosotros nos confesamos con el sacerdote, es realmente Jesucristo el que nos está escuchando. Hagan de cuenta que el sacerdote le presta a Cristo su persona, le presta su voz, le presta sus oídos, le presta su corazón, y por eso el sacerdote da la absolución en primera persona. Él dice, yo te absuelvo, porque está haciéndolo in persona Christi. Es como cuando está consagrando, él dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. No dice, este es el cuerpo de Jesús, esta es la sangre de Jesús. Dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y porque igualmente está actuando in persona Christi, en la persona de Cristo, ¿verdad? Por virtud de su ordenación sacerdotal. Muy bien. Ahora, el tercer punto es que este poder de perdonar pecados ha sido transmitido a través de los siglos por la sucesión apostólica. Es decir, todo sacerdote de la Iglesia Católica, ¿verdad?, puede trazar su ordenación a un obispo que fue ordenado por otro obispo, y así, todo, así hasta llegar a Jesucristo. Esa es la sucesión apostólica. Y por esa sucesión apostólica, este poder de perdonar pecados ha sido transmitido a través de las generaciones. Otro punto, el sacramento de la reconciliación, pues obviamente nos reconcilia con Dios, pero también nos reconcilia con la iglesia, con nuestros hermanos. Nos da paz, nos da serenidad de conciencia, nos da mayor fuerza espiritual para ayudarnos a combatir el pecado en el futuro.
Otro punto, mientras nos preparamos para la confesión, debemos examinar nuestra conciencia. Y una forma de hacer esto es usar los 10 mandamientos como punto de referencia. ¿Vean? Otro punto, los efectos espirituales del sacramento de la reconciliación incluyen la reconciliación con Dios, por la cual el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la iglesia, la paz, la serenidad de conciencia, el consuelo espiritual y el incremento en la fuerza espiritual para el combate cristiano, es decir, para nuestra lucha contra el pecado. El segundo sacramento de sanación, del que se habló muy brevemente en el video, es la unción de los enfermos. Este sacramento se imparte por el sacerdote y se le administra a una persona bautizada que esté seriamente enferma o en peligro de muerte, ya sea por una enfermedad o por la edad avanzada. Este sacramento une a la persona enferma de una manera cristiana y le brinda el perdón de los pecados si la persona no es capaz de confesarse. Es decir, cuando la persona está muy enferma, que ni siquiera puede confesarse, no puede ni hablar, este sacramento le da el perdón de los pecados que le hubiera dado la confesión. Este sacramento también puede resultar en una restauración de la salud si conduce a la persona a su salvación y la prepara también para el paso a la vida eterna. Muy bien, ese es el resumen de la clase del día de hoy. Y solamente me quedan pues algunos avisos. El principal es que vamos a tener un retiro de Cuaresma el 13 de febrero y vamos a hacerlo en la iglesia. Todas las actividades las vamos a hacer en la iglesia y va a ser pues en persona, obviamente. Vamos a guardar la distancia, pero vamos a tener ese retiro de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No vamos a comer nada durante el retiro por aquello de un virus que anda suelto, ¿verdad? Así que vénganse bien desayunados para que no se me desmayen ahí durante el retiro, ¿ok? Y vamos a tener tiempos de oración, pero vamos a ver algunos temas, ¿verdad?, pertinentes sobre la Cuaresma y sobre las actividades que los católicos hacemos durante la Cuaresma. También necesito que todos ya me traigan su certificado de bautismo y de primera comunión los que lo tengan. Y para poder, o si tienen bautismo y confirmación, o sea, los certificados que tengan de los sacramentos que ya tienen, pues necesito que me los traigan, ¿ok? Los que no me lo han traído todavía. ¿Y qué más? Bueno, pues la Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, pero pues para eso todavía falta. Pues vamos a ver más cositas durante el retiro. Yo creo que eso es todo por los avisos del día de hoy. Y pues vamos a hacer, en lugar de la oración final, tenemos un examen de conciencia. Vamos a leerlo rápidamente y vamos a ponernos en la presencia de Dios para que ustedes vayan haciendo un examen de conciencia y veamos cómo nos va, ¿verdad? Este examen de conciencia está basado en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vamos a comenzar, pues. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo solamente lo voy a leer y ustedes al escuchar vayan pensando y si quieren hasta apuntar las cositas de que estén conscientes que han cometido, ¿verdad? Muy bien. Pongo a Dios, el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. Pongo a Dios antes que a mi cónyuge, antes que a mis hijos, antes que a mi trabajo. Creo que Dios me ama. ¿Tengo algún Dios falso en mi vida, como el dinero, la fama o el poder o las posesiones? He estado involucrado en adivinación, en astrología, en hechicería, en la lectura de la mano. ¿Y hago oración todos los días o no? ¿Verdad? Si no hago oración todos los días, pues ese es un pecado de omisión, ¿verdad? Muy bien. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Uso malas palabras o maldigo a Dios?
¿He hecho juramentos o promesas que no he cumplido? ¿He permitido que otros juren en mi presencia? El tercer mandamiento: santificarás el día del Señor y las fiestas de guardar. ¿Asisto a misa los domingos y fiestas de guardar? ¿Evito trabajos innecesarios los domingos? ¿Evito compras innecesarias los domingos? El cuarto mandamiento es: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Muestro amor hacia mis padres sin importar su edad? ¿Les ayudo en cuanto puedo? ¿Respeto a mi jefe y a todos los que tienen autoridad sobre mí? Si soy un padre de familia, ¿les he dado mal ejemplo de palabra o de acción a mis hijos? ¿Estoy formando a mis hijos en la fe católica? El quinto mandamiento: no matarás. ¿He matado o lastimado seriamente a alguien? ¿He participado en chismes? ¿He tenido algún aborto o ayudado a alguien a tener un aborto? ¿He perdido la paciencia? ¿He caído en la ira o tenido algún resentimiento contra mi prójimo? ¿He guardado algún rencor o rehusado perdonar? ¿He lastimado alguna vez a alguien física, mental o emocionalmente? ¿Cuido del medio ambiente? El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. ¿He visto o participado en la pornografía? ¿He visto películas que son violentas o que tienen inmoralidad sexual? ¿He consentido pensamientos de lujuria? ¿Me he masturbado? ¿He tenido relaciones antes del matrimonio? ¿He tratado a alguien como a un objeto más que como a una persona? ¿Como o bebo en exceso? ¿He perdido la sobriedad por medio del alcohol o el uso de las drogas? Es decir, me he emborrachado o me he puesto high con drogas, ¿verdad? El séptimo mandamiento: no robarás. ¿He robado algo? ¿Doy siempre un día completo de trabajo por mi pago de salario diario? ¿Copio en la escuela o en mi negocio? ¿Soy justo pagándole a mis empleados? ¿Soy honesto al pagar mis impuestos? ¿He perdido el tiempo? ¿He sido generoso al servir a los pobres? El octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás. ¿He dicho alguna mentira, incluso una mentira piadosa? ¿He dicho mentiras para evitar meterme en problemas? ¿He revelado los secretos de otras personas? ¿Me he metido en lo que no me incumbe? ¿He acusado a alguien falsamente? ¿He juzgado a otros severamente? ¿He perjudicado o discriminado a alguien? El noveno mandamiento: no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Le he sido infiel a mi cónyuge en mis acciones o en mis pensamientos? ¿He usado a mi esposa o esposo únicamente para satisfacer mis deseos sexuales? ¿He actuado inapropiadamente con personas del sexo opuesto? Y por último: no codiciarás las cosas ajenas. ¿He envidiado a alguien por sus posesiones, dinero, fama o éxito? ¿He usado mal de mis recursos? Muy bien, pues ese es el examen, un ejemplo de un examen de conciencia para prepararse para la confesión. Vamos a hacer nuestras oraciones finales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Otra cosa, hermanitos, cuando termine la clase, váyanse al Google Classroom y pónganle mark as done o marcarla como completada, no sé cómo dice en español. Y pónganse al corriente con las cosas que les faltan porque pronto va a terminar esta etapa del catecumenado y voy a tener entrevistas con cada uno de ustedes. Entonces vamos a ver todas las cosas que les hace falta para que se pongan ya al corriente. ¿Ok? Bueno, mil gracias y nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Y los que vienen al Lección, pues nos vemos el domingo. Por favor, no dejen de faltar. Hasta luego.